en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radiolab Chile, la radio de los emprendedores. Al aire. Hola, muy buenos días. Hoy día estamos al aire con Diálogos Laborales, día 20 de abril del 2020, cumpliendo ya 30 capítulos de Diálogos Laborales. Es un tremendo orgullo también y un honor el día de hoy poder contar con la presencia de nuestro querido invitado, don Emilio Kopaitich. Él es abogado laboralista, está terminando su magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Adolfo Ibáñez, cuenta con postítulos del Derecho del Trabajo en la Universidad Católica, y además una de las cosas más interesantes de Emilio es que está involucrado en la difusión del derecho del trabajo. Él tiene su página de Derecho Laboral Chileno en Facebook y además en derechopedia.cl. Para nosotros es un gran honor tenerte presente en este medio de comunicación que es Radiolab Chile. Así que muy buenos días, Emilio. ¿Cómo estás? Hola René, hola Ignacio, muy buenos días. La verdad es que contento, súper contento de poder estar acá en esta radio particularmente, que se ha destacado por tratar de potenciar a los empleadores, partimos mal, a los emprendedores. Y a los emprendedores, claro. El programa que hacen ustedes en sí es notable. Es notable que se hayan dedicado a tomarse el tiempo de hacer este programa. Ya como dicen, este sería el capítulo número 30. Y yo por mi parte he tratado de hacer un poco de difusión sobre la rama del derecho que nosotros nos dedicamos, y ustedes también de una forma que llega a mucha más gente de la que puedo llegar yo. Así que muy contento de estar acá. Súper contento también de tenerte. Gracias. Sí, muchas gracias por haber aceptado también la invitación. La reunión emitida por Radiolab Chile para el capítulo de hoy está relacionada con el teletrabajo y la desconexión, sobre todo porque tenemos una nueva ley que trata de regular, digo trata porque probablemente van a haber reformas posteriores, ¿no es cierto?, o modificaciones, pero trata de regular lo que es el trabajo, el teletrabajo, y justamente también se hace cargo, entre otras cosas, ¿no?, de lo que es el descanso del trabajador que esté teletrabajando. Entonces, bueno, para poder entender en qué consiste esto del teletrabajo, queríamos también consultarte, ¿no es cierto?, cuál es tu apreciación o de qué se trata el teletrabajo y también qué te parece esta nueva normativa. Bueno, el teletrabajo en sí está en cierto sentido regulado en nuestro Código del Trabajo, pero en un artículo de una forma que era casi un decir al pasar. Además que se asumía que por estar en teletrabajo uno tenía jornada, es decir, uno tenía que marcar la jornada, uno tenía que dar cuenta de su jornada. Por lo tanto, ahí el tema siempre ha sido el mismo en cuanto a la hora extra, y también al tema de la desconexión en general en el teletrabajo, y en particular ahora el tema de la desconexión digital, que se aplica tanto al teletrabajo en la ley actual como en la ley en general, en los trámites que se están realizando en la Cámara y en el Senado. Entonces esperamos a que el tema de la desconexión aparezca pronto, para que se aplique a todos los trabajadores. Y en cuanto al teletrabajo, vale decir que si bien ahora salió la ley y está regulado más o menos bien, esta ley no estaba o no se hizo para un tema de pandemia, sino que se dio el caso en que estamos en una pandemia y por lo tanto se utilizó, digamos, eso para tratar de aprobarla rápidamente. Exacto, venía tramitándose desde antes y había también polémica en su tramitación también, ¿o no, Luis? Así es, venía tramitándose hace bastante tiempo, en el año 2018, comprendo, y claro, y tenía una serie de polémicas de por medio, porque el trabajo presencial pareciera ser como parte de nuestra cultura, ¿no? de nuestra idiosincrasia. El acostumbrarse a poder trabajar de una manera distinta, es un cambio cultural también, un cambio de mirada, de paradigma, ¿cierto?
de poder estar conectados frente a un computador que lo que vamos a ver más adelante es quien debe proporcionar también el Internet, quien debe proporcionar el computador, quien debe proporcionar las herramientas de trabajo. Y también una forma de fiscalización que existe en esta nueva ley, que los empleadores van a tener como herramienta para poder fiscalizar el trabajo, más bien el cumplimiento del horario estricto en algunos sentidos, para poder establecer los marcos en los cuales las empresas se van a desenvolver. Ahora, claro, es un avance, sabemos que hay muchos países como Francia, los países europeos en general, se ocupa mucho el teletrabajo, nosotros lo venimos haciendo también, pero no regulado, lo venimos haciendo a través del artículo 22, ¿no es cierto? Exacto, el gran que era la pequeña 22. regulación que tenía. Claro, en ese mismo contexto, claro, la Cámara aprueba este proyecto de ley que establece el derecho al teletrabajo y también el tiempo, las garantías, los accidentes laborales. Ignacio, ahí podemos tener un tema importante que conversar, cómo se simplifica esto. Emilio, ¿cómo lo ves tú también? ¿Cómo visualizas esta normativa? Sí, y Emilio, para aterrizar un poco también la conversación y entendiendo de que este programa va para todas las personas, ¿no solamente para abogados, sería interesante que también nos comentaras qué se entiende por teletrabajo, porque tal vez algunas personas pueden confundir inclusive el término y tienen una idea errónea de lo que realmente consiste el teletrabajo. Bueno, de la mano con el tema de la definición que podríamos tener, que está en la ley una definición, la OIT tiene otra, pero son similares hasta cierto punto. Lo que yo estaba conversando incluso con René antes, es que, como decía, el tema de la ley de teletrabajo salió, pero no salió salió rápido por el tema de la pandemia, pero no está hecha para el tema de la pandemia. De la misma forma, la idea del teletrabajo es que inicialmente yo me acerco a una pega, por decirlo, en que se realiza a través de teletrabajo. Por lo tanto, yo veo el contrato y yo sé que voy a estar en una pega de teletrabajo y tiene que cumplir con las regulaciones que están en la ley. Por otra parte, yo puedo estar, digamos, haciendo mi pega y me doy cuenta que muchas de las cosas que hago las puedo hacer a través del internet y no necesito ir a la oficina. Y en ese sentido podría pactar un teletrabajo con mi empleador, pero inicialmente o principalmente es porque yo quiero hacerlo, porque yo tengo las facilidades, ya sea en mi casa, porque tengo una oficina hecha en no sé, un escritorio dentro de la casa, y en ese sentido yo decido. El problema actualmente es que a la mayoría de la gente se le impuso el teletrabajo. De repente llegó esto y dijo ya, o suspendo o teletrabajo. Y si suspendo, en teoría no les pago nada, porque esto fue, la ley también del tema de la AFC salió después, y digámoslo, la gente empezó con el teletrabajo más que nada en diciembre, en enero, en febrero ya era fuerte, las leyes salieron en marzo, abril. Por lo tanto, las opciones del trabajador de hacer teletrabajo era casi era una obligación, en verdad. Y ese es el problema principal del teletrabajo. Por lo tanto, en lo que se encuentra la gente en este momento es en la opción, digamos, de tratar de regular de cierta forma el teletrabajo. El problema es que la ley también, que se entiende hasta cierto punto, pero dio un plazo de 3 meses para que todas las personas que ya estaban trabajando en teletrabajo antes de que saliera la ley, la empresa pudiera adecuar el lugar de trabajo, el lugar cómo se hace, las instrucciones que tienen que darle, y las demás regulaciones que aparecen en la misma ley. Claro. En el fondo, lo que podemos detectar, sobre todo lo que tú planteabas, ¿no? Las personas que no estaban teletrabajando, pero que producto de la pandemia las empresas tuvieron que adecuar también las formas de poder ejecutar las labores que o los servicios que prestan, ¿no es cierto?, a terceros. Entonces también vieron que el teletrabajo era una muy buena posibilidad porque se aceleró, ¿no es cierto?, la ley justamente en razón de las circunstancias sanitarias. Y lo que se intenta entonces en el fondo es cambiar un poco la forma o la dinámica de trabajo de los trabajadores. Y lo que podemos detectar para quienes les cambiaron las condiciones de trabajo, porque es un cambio contractual, son 2 cosas, ¿no? 1, la jornada, y 2, el pago del sobresueldo por esa jornada.
Y es interesante lo que pasa acá porque inicialmente tenemos una jornada, ¿no es cierto? Si es que el trabajador estaba sujeto al artículo 22, inciso primero, o sea, tenía jornada de trabajo establecido, definida, y pacta este anexo de teletrabajo, o le cambian en el fondo las condiciones de trabajo, y él acepta, por supuesto. También cambia bastante el punto de vista de las horas de trabajo. Sabemos que ya no va a estar sujeto a la regla general, sino que va a tener una extensión de horas de trabajo mayor, lo que también va a implicar el no pago del sobresueldo, y lo que también va a impactar en sus horas de descanso. Entonces, las tres problemáticas, que son dos, pero que tiene como consecuencia una tercera, sería interesante tratar porque en el fondo son como las partes más falentes de esta ley. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, en cuanto a la ley en sí, tiene sus falencias, principalmente... ¿Cómo vamos a asegurar en el fondo que este trabajador realmente se pueda desconectar de las labores que le encomienda, ¿no es cierto?, o su empleador, o en el fondo pacta con el contrato de trabajo, en el entendido que en una situación normal tenemos jornada activa, tenemos jornada pasiva, el trabajador podrá en algún momento descansar entre trabajo y trabajo activo, digamos, y estando, ¿no es cierto?, a la espera de las instrucciones nuevas del empleador para seguir ejecutando funciones. Y en este entendido nuevo tenemos un trabajador donde va a tener que estar atento 12 horas de 24, ¿no es cierto?, a lo que le vayan a instruir, sin que, si trabaja más de las 8 horas diarias o 9 horas diarias, dependiendo de cómo haya tenido pactado su contrato previamente, se le vaya a pagar ese sobresueldo. Claro, ese es un problema en cuanto a la jornada en sí, es decir, uno puede pactar una jornada normal en este teletrabajo, de mutuo acuerdo con el empleador, supuestamente. Dentro de esa jornada puede ser la misma jornada que tenemos todos, o que tienen todos en el trabajo normal. Por otra parte, se puede pactar una jornada que el trabajador, en teoría, decide cuándo va a cumplir con esa hora, es decir, si parte a las 9, si parte a las 10, etc. Y finalmente está el problema claro, que es el tema de la jornada libre, el tema de que no tienen jornada propiamente tal. Y dentro de ese aspecto se reguló el tema de la desconexión. El tema de la desconexión en sí se supone que habrían 12 horas en el día que tienen que ser continuas. Claro que la ley específicamente dice que es en un periodo de 24 horas, es decir, no son dentro del mismo día continuas, sino que podrían ser continuas a partir de las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Claro. Y la gracia de esa ley en otras partes, o como lo ha tratado la doctrina en general, no es que no tenga que hacerle caso al empleador, digamos, o no tener que estar pendiente del teléfono, de contestar los WhatsApp o de contestar los correos, sino que la idea en sí es que no haya ninguna injerencia desde parte del empleador, desde la empresa, los supervisores, al trabajador. En ese sentido, lo ideal de esta ley es que no le lleguen los correos. Si ese es el punto, que no le lleguen los WhatsApp. No necesariamente que no los tenga que responder, sino que no le lleguen, que no perturben su ambiente laboral. La persona que ha tratado acá en el país más que nada el tema de la desconexión digital es el profesor Rodrigo Pessoa, que sacó un artículo en junio o agosto del año pasado, antes de que todo esto ocurriera, en el cual plantea esto y plantea el tema también del ocio, la necesidad del ocio, que va de la mano con la desconexión. Ahora lo interesante en sí es que también el profesor plantea el tema de la desconexión desde un punto de vista general, o sea, cualquier persona debería tener este derecho a la desconexión. Acá solamente se reguló para las personas que están en teletrabajo o trabajo a distancia, pero lo ideal sería lo otro. Claro, yo me refería en el fondo a de las distintas formas en las cuales se puede pactar teletrabajo, justamente esto de las 12 horas y la desconexión, porque me ha tocado recibir muchas consultas y también me han enviado por WhatsApp fotos o por correo también escaneados los anexos, y todos los trabajadores que no estaban teletrabajando y que les cambiaron estas condiciones de trabajo, o al menos todos los que a mí me han hecho las consultas y he podido leer entonces estos nuevos anexos, a todos en alguna de las cláusulas les señalan justamente este acápite, las 12 horas y desconexión. Y es bastante va de la mano con lo que tú decías.
son los trabajadores que no venían teletrabajando, sino que aquellos que les cambiaron las condiciones. Entonces, ese es el fuerte hoy de la ley, en el sentido de aquellas personas que no venían teletrabajando. No le dieron la chance de poder tener un horario, respetarle el mismo horario que previamente venían realizando, ni nada. El punto está en cómo poder respetar esta desconexión, porque hay que pensar también de que en una situación común y corriente, las normas del derecho al trabajo se pueden fiscalizar por medio de la inspección del trabajo. Si yo hago las denuncias respectivas por alguna irregularidad o incumplimiento contractual por parte del empleador para con el trabajador, esto se puede efectivamente, por medio de un reclamo, por medio de denuncia realmente, poner al tanto a la autoridad administrativa para que vaya, ¿no es cierto?, a verificar si es que efectivamente la denuncia es real o no, o si se materializa lo que el trabajador señaló, y entonces aplicará o no las sanciones que corresponden desde el punto de vista administrativo. Pero ¿cómo vamos a poder nosotros velar por el cumplimiento de esta normativa del teletrabajo y esta desconexión y este derecho al descanso del trabajador, si es que todo es vía digital? Bueno, yo creo que principalmente esto se va a ir regulando gracias a la fiscalización de la Dirección del Trabajo, y a medida que, bueno, la gente de la dirección en sus capacitaciones, y también las capacitaciones que en teoría debería hacer el empleador, y lo que vayan aprendiendo tanto los abogados como en sí los jueces en la práctica, va a ser qué se entiende por control funcional. Ese va a ser el tema principal, yo creo, en cuanto a tecnología, que es lo que tú te referías, que es cuando se entiende que la persona está en su descanso, y cuando se entiende, obviamente, aparte de la desconexión total digital, porque la desconexión digital tiene que ser total. Pero el tema de las horas extraordinarias, yo creo que va a ser un tema sumamente complicado, tanto la empresa cuando no respete el tema de las horas extraordinarias, y también después, por ejemplo, cuando se determine qué es lo que es un control funcional o no, porque, no sé, hace tiempo se viene viendo cómo se ha determinado esta doctrina, gracias también a los dictámenes y a los ordinarios de la Dirección del Trabajo. Pero la pregunta sería que, si bien las normas generales del Código del Trabajo están hechas hace tiempo, o sea, ya 20 años en tecnología es demasiado tiempo. Entonces, normas que tienen 20 años de antigüedad quedaron en la antigüedad, normas que tienen 10 años de antigüedad quedaron en la antigüedad. Es decir, por ejemplo, nosotros hasta el 2014 no existía el WhatsApp. No había WhatsApp, no había cómo comunicarse. Facebook partió el 2008, más o menos llegó acá a Chile. 2007, 2008, por ahí. Pero la pregunta es, porque antiguamente yo me acuerdo, bueno, ustedes también, si yo quería hablar por teléfono cuando chico tenía que buscar un teléfono en la calle, no había otra forma de comunicarme. Y si estaba en mi casa, a lo mejor lograba que se comunicaran conmigo. Estando en el colegio en esa época no había cómo comunicarse. La pregunta es si esas normas estaban hechas para ese tipo de situaciones, sin contemplar esto. Ahora con WhatsApp, si un jefe envía 7 WhatsApp al día a una persona que supuestamente no cumple horario, ¿es control funcional? Parte por ahí la norma más básica. O sea, aparte de los correos electrónicos, pensemos que en sí la Contraloría le dijo a todos sus funcionarios, en resumidas cuentas, si a usted le llega un WhatsApp, no tiene por qué contestarlo, no tiene por qué pescarlo y no tiene que hacer nada en relación con eso. El WhatsApp, si usted quiere contestarlo, contéstelo, pero no debe hacerlo, no tiene por qué hacerlo. Entonces, eso está para los funcionarios públicos, pero para el resto de los trabajadores no existe una norma de ese estilo, salvo ahora que diríamos con el tema de la desconexión digital. Claro. Entonces, claro. Eso en cuanto a lo que te refieres tú, yo creo que el principal control de esto va a estar por el control funcional que podría ejercer el empleador. Y eso va de la mano a nosotros, los abogados laboralistas, el tema de que los empleadores, por una parte, tienen que cumplir la ley, y por otra parte, tienen que saber que si no cumplen con esto, llegan las demandas, las demandas con relación laboral vigente, que son algo complicadas, la mayoría de la gente no quiere hacerla, y llegan los autodespidos. Si a una persona la hacen trabajar continuamente, en teoría podría autodespedirse porque son horas extra. El problema está en determinarla.
pero actualmente no es tan complicado de determinar cuándo el empleado de la empresa o clientes de la empresa se comunican con un trabajador que está desde su casa haciendo teletrabajo. Están todos los registros del WhatsApp, están todos los correos. Por lo general, el empleador tiene acceso a los computadores, porque, bueno, como lo decían antes ustedes, una de las cosas que dejó clara la ley es que se van a generar estas asignaciones. En teoría, las asignaciones que dé la empresa a los trabajadores deberían ser al estilo de la colación y la movilización, en cuanto a que no van a ser imponibles y van a ser para cubrir los gastos completos de los trabajadores, es decir, desde la cuenta de la luz hasta el computador, hasta el teléfono. Tiene que pagarlo la empresa. Bueno, perdóname que te paré, Emilio, para volver nuevamente. Tenemos una pequeña pausa con respecto a los auspiciadores de la radio. Así que nos vemos en un minutito. Perfecto. Y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores. Muy bien, estamos de vuelta en Diálogos Laborales, conversando con Emilio Kopaitich, con Ignacio Facuse. El tema del teletrabajo está interesante, están llegando algunos cuestionamientos y algunas preguntas al respecto. Así que me gustaría hacer una pregunta abierta, digamos. ¿Quién debe otorgar las herramientas de trabajo? ¿Cómo el empleador, hasta dónde está la obligación del empleador de entregar un computador, un teléfono para poder conectarte vía teletrabajo? ¿Esto es parte del empleador? Porque en realidad en la práctica, seamos honestos, en la práctica en los servicios públicos en general, los trabajadores trabajan por sus propios medios y el empleador, sabemos que el Estado es un mal empleador. En ese contexto no te entrega herramientas más que ponerte un outlet o un par de claves y sería todo.
¿Qué les parece a ustedes esa postura que hoy día la ley ha hecho parte en algún sentido porque ha dicho que es el empleador quien debe promover, digamos, o facilitar la tarea del teletrabajo? Bueno, en sí lo que la ley dice es que todos estos costos tienen que ir a través del empleador, y si uno tiene ciertas cosas que quiere ocupar, las puede hacer, pero yo lo veo más que nada como por decirlo, como un desgaste de herramientas. Es decir, si yo pongo mi computador, la mantención y todo lo que tenga que hacer en relación al computador lo tiene que pagar la empresa, no lo tengo por qué pagar yo. Yo lo puedo poner porque es más fácil, porque me gusta más, o porque es mejor que el que la empresa me podría dar. Pero en sí, cualquier cosa que le pase al computador ya lo estoy ocupando como herramienta de trabajo, y el empleador quedó de acuerdo en que yo lo ocupara como herramienta de trabajo. Por lo tanto, en sí los costos y los costos de mantención de todas las cosas van por parte del empleador. Serían de cargo del empleador. Una pregunta también abierta a ver si la podemos solucionar con el tema de los accidentes laborales dentro de tu domicilio o dentro del lugar que se escoja para poder realizar el teletrabajo. ¿Dónde se me cortó? No, pero preguntaba por los accidentes laborales dentro de la jornada de trabajo a través de la modalidad del teletrabajo desde tu domicilio o el lugar donde se desarrolle. Es que aquí hay uno de los problemas o sea, no uno de los problemas, pero el tema de gestión de la ley misma estableció que desde la entrada en vigencia, que había sido el 1 de abril, hay 30 días en que va a salir un reglamento en el que se va a establecer todas las seguridades, todas las protecciones que tiene que tener el empleador específicamente. Ahora, cuando salga ese protocolo, por decirlo, que tiene que seguir el empleador, también las empresas igual van a tener 2 meses más para adaptarse a ese protocolo, porque son 3 meses que tienen para adaptarse desde el 1 de abril. Después sale el protocolo, el reglamento, ¿verdad? Sale el 1 de mayo, y el 1 de mayo, mayo, junio, julio, el empleador tendría para adaptarse al mismo. En sí, lo que se ha dicho de todo el tema de accidente es que hay que probar que estuvo relacionado con el trabajo. Es decir, si se va a hacer un sándwich a la cocina, en teoría no sería, pero claro, si está relacionado con el trabajo, sí. Y ahí va otro problema. Acá una ocasión de trabajo, ¿no? Claro, y ahí va otro problema también que van a tener todos los teletrabajadores, que va a ser el tema de cualquier problema, digamos, que ya sea de carácter judicial o incluso frente a las fiscalizaciones de la ADT. Los testigos, si bien hay testigos, no hay tacha, cualquier persona en un juicio laboral puede ser testigo. Va a ser complicado tener testigos de las cosas que ocurren, salvo la prueba digital. Es decir, la prueba digital va a ser la más importante. Es verdad, y la credibilidad, ahí va a estar el punto. Claro. Piensa tú que el testigo probablemente esté muy interesado en que a quien preste el testimonio salga beneficiada, ¿no es cierto? Claro. Claro. Que se judicializa, por supuesto. Sí, el tema de la judicialización yo creo que el más importante hasta cierto punto, y hasta cierto punto también va a ser el que va a ir formando la ley de teletrabajo. Es decir, los empleadores al final van a tener que irse adaptando también al tipo de demandas que se van a hacer y cómo se hacen. Porque al final, si bien se pueden establecer ciertos mínimos, la gente tiene que entender también que el Código del Trabajo lo que establece es el mínimo. Esto es lo mínimo que te pueden hacer, y después va todo para arriba. O sea, todo tiene que ser mejor que el mínimo en teoría, si es que el empleador puede, si es que el empleador quiere y si es que le sirve. Pero la injerencia que tiene que tener el empleador en todas estas cosas tiene que ser, en cierto sentido, la menor posible. Claro. Ese es un punto importante, que de hecho en un programa que se llama, un segundo, el programa en palabras simples del Poder Judicial, hay un capítulo que habla en sí de la desconexión, que salió en diciembre, que habla el magistrado Eduardo Urquiza,
Y él señala que, por ejemplo, acá puede haber un malentendido en cierto sentido con los empleadores, como de forma simpática de decirlo, que pueden creer que porque ellos compraron o ellos facilitan todos estos implementos para trabajar en teletrabajo, son de ellos. O sea, ellos harían lo que quieren con estos implementos, porque yo puedo hacer o yo puedo instalar ciertos programas en los computadores para ver todo lo que se está haciendo en el computador. Así Entonces, es. el punto, claro, y que lo plantea también el magistrado en ese video, es hasta dónde. O sea, qué es lo que yo necesito como empleador para tener cierto control. Claro. Pero no todo el control, o sea, no puedo estar todo el día mirando porque al final el estrés de la persona, pensando que cada cosa que hace en ese computador, que en sí es de la empresa, o suyo, si es que él lo ocupa, puede ser observado. O sea, el estrés puede ser demasiado grande. Y ahí entraría el tema que también el profesor Pessoa lo trata en su artículo de Desconexión, pero termina diciendo principalmente que va a sacar otro artículo en el que va a hablar con más profundidad el tema. Así que, digamos, estamos todos ansiosos de que salga ese artículo, pero plantea que cuál sería la vulneración, por ejemplo, con la desconexión en sí. La vulneración típica sería la integridad física y psíquica en contra del trabajador. Pero ¿cómo se va a demostrar? Y se va a demostrar a través de hostigamientos reiterativos, digitales, en contra del trabajador, que sean fuera de horario o dentro de horario, pero que no correspondan. Claro. Y como trabajador afectado, ¿no es cierto?, por estas irregularidades que justamente tú vienes bien tratando, Emilio. Yo como trabajador, entonces, ¿qué puedo hacer? Pensando en que tal vez la situación laboral ha llegado a un extremo donde ya estoy agotado, ¿no es cierto?, de las constantes presiones que puedo recibir, o tal vez de que estén permanentemente, como tú bien comentabas, chequeando mis correos electrónicos. Si bien el computador fue facilitado por la empresa, tal vez hay correos electrónicos que tienen no un carácter laboral dentro de, ¿no es cierto?, el envío y la recepción de las bandejas de entrada, sino que tal vez tienen un carácter personal, y sin embargo pueden supervigilar permanentemente mi correo o el computador completamente por medio de estas plataformas, por medio de estos programas computacionales que tú bien señalas. ¿Y qué pasa si es que ya esta situación se vuelve crítica o no tengo este derecho a la desconexión? Porque aunque lo tenga en el papel, en la práctica, a cualquier hora, en cualquier momento, siempre se me está requiriendo información, y se empieza a transgredir o la norma del derecho o la normativa actual laboral de teletrabajo, o los principios generales del derecho, o simplemente lo que se pactó entre empleador y trabajador, porque también se podría haber pactado algo distinto a lo que esté pasando en la práctica, independiente, ¿no es cierto?, de que vulnere igual la ley, no se estaría respetando el contrato o los anexos posteriormente firmados. Yo como trabajador, entonces, ¿qué podría hacer? Porque estoy pensando en que tengo que poner un alto, ¿no es cierto?, a una transgresión que tal vez es sistemática y permanente, y que tal vez no satisface la inspección del trabajo, o si lo hace, no es suficiente porque permanece esta mala práctica laboral. ¿Qué es lo que me queda a mí por hacer como trabajador? Esa es la pregunta. Mira, yo hago ciertas, digamos, recomendaciones a personas que vienen a la oficina. Una que hago siempre y que encuentro que funciona es que, si bien en los reglamentos internos de cada empresa puede haber un procedimiento para que uno, digamos, alegue, por lo general son estos recursos humanos y después van subiendo la escala, digamos, yo lo que recomiendo siempre es que antes de alegar, sobre todo ahora que ya esperemos casi todos tienen clave única y pueden acceder a la página de la Dirección del Trabajo, es que escriban un reclamo específico sobre lo que está ocurriendo o lo que les molesta o lo que creen que no corresponde. Aparte de informarse, la Dirección del Trabajo tiene un número gratuito al que pueden llamar siempre, y también a todos los abogados laboralistas pueden llamarlos y dentro de lo posible les van a dar el tiempo que corresponda para contestar sus dudas. Pero en sí, es a través de la página de Dirección del Trabajo. Yo recomiendo dejar un reclamo si es que no quiere solicitar una fiscalización todavía a la empresa, pero ese reclamo guardarlo, imprimirlo, y mandarlo en un correo a la persona de recursos humanos y a la jefatura, digamos, directa, cosa que en teoría puede quedar respaldado con una, según yo, garantía de indemnidad. Hay personas que creen en la literalidad del artículo que plantea la garantía de indemnidad, que es que
no te pueden despedir o no pueden haber represalias en contra tuyas porque fuiste a acusar o a solicitar que fueran a revisar tu lugar de trabajo o la forma en que tú trabajas o las cosas con tu empleador. Entonces, en ese sentido, la recomendación que yo daría sería registren todo en un pequeño documento o en un pequeño escrito en que envíen a la Dirección del Trabajo, y después con ese documento mándenlo por correo electrónico a Recursos Humanos y mándenlo por correo electrónico a la jefatura, y ahí vayan a conversar. No vayan a conversar primero, porque la prueba, si hay alguna represalia, se complica. Y esa es la gracia también de la protección que nos da a todos la Dirección del Trabajo. Claro, además pareciera ser que la ley en su espíritu es progresiva en el tiempo, puesto que deja a las partes con la posibilidad de poder retrotraer al estado inicial después de anexado el contrato, si es que no se pueden acomodar al teletrabajo, y también al empleador o al trabajador de manera conjunta. Y lo otro también curioso que me llama la atención en la ley es que esta figura del Consejo Superior Laboral, que es un organismo que ya estaba creado básicamente con la reforma laboral, pero que en definitiva se le pide un informe de evaluación de implementación de cómo está funcionando la operatividad del teletrabajo. Me imagino yo que todos estos cuestionamientos que nosotros tenemos el día de hoy van a ir fundamentándose a través de este mismo Consejo Superior Laboral y tratar de ir solucionando las problemáticas que se puedan ir dando con los trabajadores y los empleadores a distancia. En el contexto que también piensen ustedes que la fiscalización en el domicilio por parte de la Dirección del Trabajo tiene que contar con la aprobación del trabajador. O sea, no basta con que lleguen a fiscalizarme, digamos, mi puesto de trabajo la gente de la dirección si yo no doy mi autorización para que eso así sea. Entonces, yo creo que estamos en una ley que está recién moldeándose en una cultura como la nuestra, donde tenemos que, incluso habían ahí algunas personas que decían que, claro, en el proyecto de las 40 horas se quería colocar el tema del teletrabajo en un anexo, con el propósito de que se pudiera tener un mayor sustento con el tema del respeto del horario laboral y poder conciliar la familia y el trabajo, que es un tema que se viene discutiendo hace muchos años. Pero claro, en la práctica es la Dirección del Trabajo, en la práctica son los tribunales de justicia. Pero a mí me asaltan varias dudas, que claro, que la ley no señala, y me imagino que con el tiempo se van a ir dando, que tiene que ver mucho con los accidentes laborales, que tiene que ver con la disminución incluso en la remuneración de las personas. Porque ya no va a haber el bono de colación, porque ¿qué va a pasar con el bono de colación? ¿Qué va a pasar con el bono de locomoción? ¿Qué va a ocurrir con el desplazamiento? ¿Va a disminuir en parte esos pequeños avances con el tema de la sindicalización también? Porque el individualismo el teletrabajo te genera un individualismo muy propio con tu empleador, pero tampoco tienes colectividad, tampoco tienes trabajo para poder estar conectados con el resto de tus colegas o con el resto de tus trabajadores. Ahí se suscita una dificultad también, porque no es por menospreciar el teletrabajo, pero genera un individualismo bastante mezquino, porque si estás 12 horas conectados individualmente, solo frente a un computador, haciendo un trabajo específico, la conversación o el crecimiento de las capacitaciones con los demás trabajadores son instancias de crecimiento dentro de una empresa. ¿Cómo lo ven ustedes ahí esa situación? A ver, yo veo dos puntos ahí. Por una parte está el tema de las 12 horas trabajando. Yo no creo que sea así. Yo creo que la ley establece al final que existe una jornada, siempre existe una jornada. Claro. La jornada es la misma de todos. Es decir, yo por una parte puedo tener la jornada establecida en acuerdo supuestamente con mi empleador, puedo establecer una jornada libre, pero que también tiene que respetar los mínimos que establece la ley en el artículo 22 y 28, o puedo no tener jornada. Y ahí viene todo el tema que estábamos conversando antes sobre el control funcional. Entonces, en ese sentido, habría que diferenciar el tema de la desconexión total, digital, con estas horas que quedarían fuera de las típicas 8 horas o 7 horas y media o 9 horas que puede tener un trabajador al día. Por otra parte, un tema sí que es bastante importante, yo creo que debió haber tenido un artículo especial sobre el mismo,
y no dejarlo solamente en el tema de la información que tiene que pasar que tiene que entregar el empleador a los trabajadores, es el tema sindical. El tema sindical es de suma importancia, y la ley lo que establece es que si tú ingresas a la empresa con un contrato o hay un anexo y después estás con teletrabajo, digamos, si tú ingresas, yo tengo que informarte si es que hay sindicato o no, cuáles son, y supongo que darte todos los datos que necesites. Y después establece que si se forma un sindicato, también tengo que informarte. Pero ahí está, porque específicamente lo que decías tú, René, pero ¿qué pasa cuando se está constituyendo un sindicato? Porque yo estoy en mi casa trabajando en teletrabajo, yo no me topo con todos los trabajadores. Claro. Yo en sí tampoco hay una información que me den los correos y los teléfonos de todos los trabajadores como para llamarlos y hacer estos como carretes que están haciendo ahora por Zoom. Entonces, más contacto que mi pega específica que tengo que hacer con la empresa y con mi jefatura, no tengo contacto. Tampoco hay obligaciones en ese sentido para el empleador de informar nada sobre qué se está haciendo. Ahora sí, algo que también se podría valorar en sí es que también uno puede establecer jornada parcial, digamos, de trabajo a distancia, y después trabajo también en la oficina misma. Esencial, claro. Claro, se estableció que nadie me puede negar acceso a la empresa. Ahora, yo no sé si no es para algún evento especial, ¿por qué iría yo a la empresa? Entonces tampoco sirve de tanto. Sí valorar, por ejemplo, hace tiempo se ganó en juicio, ¿ya? El tema de los supuestos tiempos de espera, por ejemplo, con las enfermeras, cuando llegaban a trabajar a los hospitales, tenían que estar todo este tiempo arreglándose, no sé, la ropa y todo para poder entrar al trabajo, y ese tiempo antes no se lo pagaban. Ahora se entiende dentro de la jornada de trabajo. La profesora, Irene Rojas también, que usted la tuvieron de invitada, en su libro sobre derecho individual también habla de los tiempos de espera con relación a los tiempos de traslado. El problema es que todos los fallos que han salido hasta ahora, por lo menos los que he visto yo, dicen que eso no sería tiempo que tendría que pagar el empleador. Pero aquí sí hay una norma que establece que cualquier movimiento en sí del trabajador hacia la empresa o relacionado con la empresa, fuera de su lugar donde quiere trabajar en trabajo a distancia, o el teletrabajo también donde él teóricamente establezca, es de costo del empleador. Por lo tanto, no se lo puede descontar. Si a mí me contratan de teletrabajo de Viña en una empresa Santiago y quieren que yo vaya a algún evento, o yo quiero ir a algún evento sindical o algún evento de la empresa, ese tiempo que me demoro en llegar para allá tiene que ser pagado. Es lógico, ¿no? Es lógico y es lo que corresponde. Muchachos, les quiero leer algunos comentarios que tenemos por Facebook Live, donde se está transmitiendo también el programa, además de la página web. Lenny Bermeo nos dice: qué programa más interesante, felicito, ojalá se repita. Alejandra Kopaitik nos dice: qué buen programa, mejor invitado. Aquí está Emilio, que le agradecemos un montón. Bueno, hay algunas preguntas, pero la verdad es que todas estas preguntas que nos han hecho, todas han ido respondiendo en el programa, lo que es súper bueno, porque en el fondo demuestra que estamos justamente tratando los temas que más llaman la atención, donde más están las dudas. Estamos conectados, estamos justamente conectados. Y justamente Alejandra lo que nos dice es que lo importante es poder desconectarse y que se respeten los horarios de trabajo. Y me parece que sí, que justamente es uno de los puntos más importantes a tratar en el teletrabajo, que se pueda respetar ese descanso, porque en el teletrabajo, finalmente, desde mi punto de vista al menos, voy a ir cumpliendo mis metas, mis objetivos diarios. Yo tengo que hoy día, ¿no es cierto?, realizar trabajo por medio de esta modalidad, y entonces tengo que enviar X correo electrónico, sacar X cálculos. Si soy contador tendré que, lo que sea, da lo mismo el puesto de trabajo, pero tengo objetivos y tengo metas diarias. Por ende, estructurarse tanto entre las horas que se hayan pactado o las 12 horas si es que fuera esas las circunstancias del pacto entre empleador y trabajador en cuanto al teletrabajo, un poco da lo mismo, en el sentido de ir cumpliendo con los objetivos o metas que día a día uno se puede ir proponiendo. El punto está en que se pueda también respetar esto del descanso. Si es que logramos compatibilizar eso, el teletrabajo sería una buena modalidad para poder realizar tu trabajo
siempre y cuando, ¿no es cierto?, se den las condiciones que la ley contempla y que lo que nos vaya también dictando o la Dirección del Trabajo o los tribunales superiores. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo es sumamente importante que quede claro que las herramientas o los medios deben ser proporcionados por el empleador. Debe existir una preocupación en cuanto a las condiciones de trabajo, y me refiero a salud y seguridad en el trabajo. Es importante que también el trabajador no se sienta en la silla para comer, para almorzar, si es que va a estar Claro. determinada cantidad de horas frente al computador redactando, escribiendo. Es importante que también exista participación por parte del empleador para ver cuáles las condiciones en las cuales está trabajando el trabajador en este teletrabajo. Pero si esto se va de a poco ensamblando, deberíamos, de a poco, ojalá no tan lento, encontrar una forma de trabajo que en otros países se viene desarrollando hace mucho tiempo. Nosotros tal vez estamos un poco atrasados en eso, y la pandemia tal vez nos fuerce o nos lleve a encontrar esta modalidad de una forma ya un poco más posicionada dentro de las modalidades de trabajo en Chile. Chicos. Claro, aquí vale decir también que de las cosas más importantes que tienen que saber las personas que están escuchando, viendo, es el tema del respaldo, el tema de guardar y facilitar la pega a la Dirección del Trabajo cuando vayan a fiscalizar, o cuando ustedes quieran que vayan a fiscalizar. También para posteriormente, es decir, para temas de autodespido o de demandas después en contra del trabajador por hora extra o cosas así. El tema probatorio es sumamente importante. Como es un tema nuevo también, es bueno los respaldos. Por ejemplo, en la ley se establece como una suerte de pacto retracto, en que Claro. el trabajador puede, con 30 días de anticipación o 30 días, se hará efectivo mandar un correo al empleador, un documento para que para informarle, para tratar de llegar al acuerdo, o informarle si es que se estableció después. Pero ese correo también tiene que ir con copia de la Dirección del Trabajo. No sale en la ley, pero es lógico que si ustedes están en esa Mejor respaldarse, ¿no? Claro. Claro, si están ocupando, por Entonces, la ejemplo, el recomendación Outlook. es esa, ¿no? Claro, si están ocupando el Outlook, por ejemplo, de Microsoft, cada cierto tiempo pueden descargar todos los correos. Si encuentran cualquier correo, cualquier WhatsApp, los WhatsApp también se pueden respaldar todo en su correo. Cualquier cosa que sea extraña, que sea en horario que no corresponde, aunque sea mínima, guardarla, porque puede ser que una vez sea mínima, pero después se repite y se repite. Y para Y eso puede llegar a ser muy importante en algún momento, claro. Claro, sí. Es justamente lo que va a marcar la diferencia en un juicio. Sí. Claro, porque termina tu relación laboral y el Outlook al día siguiente ya no lo tienes, digamos, ¡pac!, te lo cortaron. No, lo cierto, Lo tienes- ya tus medios de prueba tampoco están. Claro, y quedas Claro. ahí. También, como decir a los empleadores que si en sí creen que pueden saltarse alguna normativa o hacer que las personas trabajen fuera de horario, en sí el trabajador después puede probar si es que tiene estos documentos que realizaba horas extraordinarias. Si realizaba horas extraordinarias, en la sentencia, como ya se ha dicho bastante por la Corte Suprema, la sentencia sí es declarativa, es decir, el juez declara que sí, a usted se le debían estas horas, se le debieron haber pagado, pero junto con eso que se le debieron haber pagado, también se le debieron haber pagado las cotizaciones por esa hora. Entonces, cuando un empleador en este momento cree que está saltándose la ley o haciéndose el pillo o tratando de hacer que las personas trabajen fuera del horario que corresponde, sepa que puede llegar una demanda con todas las sanciones de la ley justo. Claro. Estimados, estamos en la hora, tenemos que cerrar, nos están avisando por interno. Fue muy interesante la conversación porque es una ley que tiene principio, ¿no es cierto?, desde que fue promulgada, y es una dinámica de trabajo, una modalidad de trabajo nueva que va a ir afianzándose en el tiempo. Yo quiero dar las gracias a Emilio por el tiempo y la disposición que tuvo en aceptar nuestra invitación. También, por supuesto, a Luis, que siempre nos acompaña. Luis. Bueno, muchas gracias. Emilio Kopaitic, fue un gusto compartir contigo. Esperemos que en algún momento, cuando pase la pandemia, te podamos invitar a la radio para que nos podamos conocer un poquito más y tengamos la posibilidad de poder conversar y debatir los temas que nos interesa a todos, como es el derecho del trabajo y la seguridad social. Yo te quiero agradecer, Emilio, por tu enorme aporte a
no solo a los no solo a los docentes, no solo a los abogados, sino también a la gente que tiene acceso a tu página de Derecho Laboral Chileno, donde ilustras permanentemente con una serie de jurisprudencia, con unificaciones, con textos, con libros, con bibliografía. Eso es un gran aporte que se hace muy necesario. Yo te quiero agradecer en lo personal, porque tengo que decir que también he ocupado parte de lo que tú me has entregado en más de alguna oportunidad. Así que muchas gracias, Emilio. Eres un gran aporte para este pequeño mundo que es el derecho del trabajo, donde somos pocos los amantes de este derecho que en alguna vez por algo nos gatilló la posibilidad de poder promocionar, reflexionar y por supuesto compartir, que es lo importante, y es lo que tú haces, Emilio. Bueno, muchas gracias a los dos por la invitación y es grato tener estos espacios para hablar específicamente de derecho laboral con dos personas que son ustedes dos, obviamente, que se manejan perfectamente en el tema y ha sido entretenido. Espero algún día estar con ustedes presencialmente cuando termine esto, o si no digitalmente. Y para terminar, sí, dejando una nota a lo mejor simpática, me gustaría destacar simplemente el profesor también Rodrigo Pessoa cita la idea de Domenico De Masi, cuando dice: más allá es necesario que el trabajador tenga derecho al ocio, pero un ocio que permita desarrollarse como persona, tener autonomía y tranquilidad y contribuir para que otras personas tengan la misma autonomía. Y también hay un texto que yo compartí varias veces en la página, que es un discurso que se hizo ante el Sindicato de Trabajadores en Italia del Papa Francisco, que habla específicamente de la cultura del ocio, invitando a la gente a que no trabaje, que entienda que no tiene que trabajar siempre, es decir, que se tiene que desconectar y que esta cultura del ocio es sumamente importante. Eso, Emilio. Muchas Muy gracias. Y nos vemos nosotros el próximo lunes a las 11 de la mañana por Radio Lab Chile, Así con es. un nuevo invitado, con una nueva temática. Vamos a estar publicándolo pronto por redes sociales, así que los esperamos a todos a las 11 de la mañana el día lunes. Eso, muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Ignacio. Un abrazo a la distancia. Eso, a cuidarse. Muy bien. Muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Emprendedor, de todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Gracias, Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Contenido, sobre todo porque es